Continuamos con la charla con el licenciado Ale y ahora entramos en un poquito en el conflicto. La verdad que la charla anterior, te felicito Juan, fue extraordinaria la repercusión que tuvo. Pero ahora vamos a entrar un poco en el conflicto actual. Nosotros ya dimos, El vos contexto diste un histórico. contexto histórico de cómo empieza el tema. ¿Explicas un poco qué es la Franja de Gaza? Porque a mucha gente no sabe, no se le explica bien cómo es el tema. Vos que lo tenés claro, ¿a qué llamamos la Franja de Gaza y por qué el conflicto con Hamas? Lamentablemente el tema de la Franja de Gaza, que está aislado el pueblo palestino de Cisjordania y Gaza. Gaza es te diría, como un enclave donde hay casi 400.000 o 500.000 palestinos que están aislados y van a trabajar a Israel y tienen como un carné para poder ir, venir. Es un apartheid, como se hacía en Sudáfrica en la época de a los negros los tenían en un sector y tenían que ir a trabajar a la ciudad donde estaban los blancos. Los campos de Gaza, la pobreza, la falta de posibilidades, donde los jóvenes, los niños se crían en ese hacinamiento sería. Como vemos nosotros acá también en las villas, los asentamientos esos que se generan. Vamos a volver al tema de la creación del Estado de Israel, para entender por qué después está el tema de Gaza. El primer territorio que le da a las Naciones Unidas en la creación de 1947 del Estado de Israel como Estado, era muy chico, muy pequeño. Ellos se fueron después con nuevos colonos y las distintas guerras, ampliando el territorio, donde había gente viviendo. No sé si se entiende. Sacándolo, expulsándolo. Entonces, en la famosa guerra del Yom Kippur, que hace 50 años, hoy se cumplía, estos días se cumplía 50 años, Egipto con Abdel Nasser y Siria atacan en simultáneo a Israel. Y pierden la guerra. Creo que fue Moshe Dayan el gran general de la guerra de los 6 días. Después hubo distintos conflictos y guerras, donde Palestina crean la Organización de Liberación Palestina, la famosa OLP, con su líder histórico, Yasser Arafat. ¿Qué pasaba con la OLP? Había un sector histórico, muy frontal, y después había distintas organizaciones, Al-Fatah, donde entraban a jugar la fuerza de los imperios. Los soviéticos o los comunistas financiaban una línea, vamos a decir, una especie de sector. Gaddafi bancaba a otro sector. El terrorismo, que es condenable todo el tiempo y toda la vida, que es atacar por sorpresa y matar gente que no está en un estado de beligerancia. Se declara una guerra y una guerra hay leyes de guerra. El terrorismo no respeta las leyes de guerra. Se ataca por sorpresa, con bombas, los atentados. Pasó en Argelia, hasta que se liberó Argelia. Pasó con la resistencia en Europa al nacionalsocialismo. Y lo hizo también en su momento Israel para la creación del Estado de Israel. Por eso hablábamos antes del Irgun. Menachem Begin, que fue uno de los líderes, terminó siendo presidente de Israel. Pero Israel se crea como un Estado más bien socialista, con los liderazgos de Golda Meir y con los liderazgos de otros líderes, que después se fue corriendo cada vez a una derecha religiosa, militarista, como es el Likud, el partido Likud, donde los distintos partidos en el parlamento de un país democrático como Israel van confrontando, como en cualquier país, donde hay una grieta ahora muy profunda, y vamos al conflicto actual. En Israel se estaba discutiendo la destitución de Netanyahu por el enfrentamiento con el Poder Judicial y la Corte Suprema. Graves problemas en Israel de hace varios años. Y un ataque como el Hamas que hizo al sur de Israel, 7 poblaciones,
No se puede preparar en 6 meses un día para el otro. Esto tiene una preparación de 2 o 3 años. ¿Cómo la inteligencia israelí, el famoso Mossad, ha sido penetrado, vulnerado y devaluado en esta situación? Y el mismo ejército israelí. ¿Cómo no prevenir, sabiendo que eran los 50 años de la guerra de Yom Kippur, un estado de alerta mínimo, que es un estado de alerta amarillo, que decir, hay que estar táctico, hay que estar atento? ¿Se entiende? Entiendo. Por los problemas internos, la distracción por los problemas, las divisiones internas. Esa podría ser una versión. Ahora pensemos otra versión. Esto se veía venir y lo dejaron venir, como lo de la Torre Gemela, o como cuando fue Pearl Harbor, que sabían que iban a atacar, no sabían día y hora, para unificar la nación y darle un tiempo a Netanyahu que estaba. Son teorías, no son afirmaciones, son teorías que están circulando. Pero la pregunta, Juan, que te quiero hacer, que es muy importante, porque a la gente le explican y no le explican bien. Jamás. ¿Qué es? Porque empieza como un grupo subversivo. No. Corregime. Los hermanos musulmanes. Sí. En Egipto fundan distintas organizaciones. Una fue Hamas, Sí. como un partido islámico. Pero después se fueron corriendo a posiciones más moderadas para poder ir al Parlamento palestino, Claro. que gobierna la OLP, porque el acuerdo para la creación del Estado palestino, que nunca se terminó de conformar, pero hay algunos acuerdos, desde Arafat, desde Sharon, de Shikar, hasta el Likud, hasta Netanyahu. Ahora Netanyahu gobierna hace 20 años, una derecha israelí muy dura, que no cumple los compromisos que se acuerdan. No los cumple. Ha habido ataques en la mezquita de Jerusalén, en las explanadas de la mezquita, han entrado fanáticos terroristas israelíes a ametrallar gente en la explanada de la mezquita. Son conflictos permanentes. Tiene más volumen informativo internacional, a veces sí, a veces no. También hay que decir que Vladimir Putin le dijo a Israel que tenía que cambiar sus alianzas, que no se metiera en Ucrania, que dejara de venderle armas a Ucrania, mandarle armas a Ucrania. Y que China tiene un acuerdo con Irán. Xi Jinping. Tiene un acuerdo con Irán. Y que Arabia Saudita hizo un acuerdo con Irán hace 3 meses. Arabia Saudita son sunitas. Vamos a ver, explicar cómo es el tema del mundo árabe también. No son todos lo mismo. Son distintas tribus con distintas líneas religiosas. Los sunitas, que son la familia que gobierna Arabia Saudita, el rey Fahd, todos sus herederos, que están hace 70 años, cuando se crea la monarquía, el reino de Arabia Saudita, en acuerdo con los ingleses, a ellos le dieron su independencia. ¿Por qué no se la dieron a Siria, a Jordania, a Irak, no se la dieron al Líbano, que eran los protectorados de Inglaterra y de Francia? Porque ahí ya sabían que había petróleo. Iban a dominar el petróleo. Eran los europeos, el poder mundial era Europa. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Un imperio sucede a otro y conquista los territorios de otro imperio. El imperio británico sobre el imperio español. Los ingleses sobre el imperio otomano. Fueron imperios. Y que no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Los persas existen desde Ciro, Darío. Los persas están hace 5.000 años. No eran musulmanes, después se hicieron musulmanes. Y en Irán están los chiitas. Los sunis son Arabia Saudita, que es mayoritario. Son los que siguen la tradición del libro del Corán. Y los chiitas son los que siguen la tradición del linaje de sangre de los descendientes de Mahoma y de Ali. Ellos creen que va a venir un Mahdi del Islam por sangre. No importa las generaciones. Los judíos, en su tradición hebrea, también creen en el Mesías.
Moshua, sí, Moshua. El Mesías. Israel Mesías. Que van a hacer un nuevo David, guerrero, que va a unificar y va a construir el nuevo templo. Son fábulas, son anécdotas, son profecías que no nos deben llevar a un fanatismo. Una locura. A ver si usted es el Mesías David y yo soy el Mahdi porque soy descendiente de Ali, porque tengo sangre. Es una locura. Pero hay gente fanática que cree en eso. En la construcción del nuevo templo de Salomón, y cuando haya paz en Jerusalén, habrá paz en el mundo. Si no hay paz en Jerusalén, no hay paz en el mundo. Y estamos en conflictos donde, como dice su santidad, estalla la Tercera Guerra Mundial, que era en cuota, porque ahora cada país se va a tener que alinear. Hay intereses muy fuertes, económicos, religiosos, tremendo. Yo no quiero ir a la política local, vamos a seguir en la política internacional. Pero está bien lo que estás analizando, está perfecto. Estás analizando toda la cantidad de propuestas, digamos, árabes que hay, que son un montón. Hay tres tribus muy grandes. Claro. Los suní son mayoritarios, son los que siguen la tradición del Corán. Lo que dice el libro del Corán. Lo que dice si el Corán. Mahoma no va a la montaña tiene. Claro, los chiitas creen en la profecía de que va a venir un descendiente. Mahdi. Al Mahdi, y es por linaje de sangre. Sí. Y después están los alagüitas, que son los que gobiernan Siria, que eran una tribu que se hizo del poder en Siria, que son Hasef el Assad, le decían el león blanco, que muere el hijo y ahora el actual presidente, que era un farmacéutico, un químico, estudió en Londres, no quería ser heredero, bueno, están librando y ganando la guerra en Siria. Hay que hablar que hubo una guerra en Siria que perdió Israel, que perdió Estados Unidos y que perdió Inglaterra. Hay que hablar que el Hezbollah en el Líbano derrotó 2 veces a Israel en 10 años. Sí, lo que hay que decir. No, pero derrotó a Israel 2 veces en 10 años. Ya sé, Hezbollah. El Hezbollah, y no se dice, no se sabe, porque ellos cuando pierden en una guerra no van a decir perdimos la guerra. El Hezbollah es una organización, el Partido de Dios, también parlamentaria en el Líbano, con un gran poder militar y un gran entrenamiento militar. Ha derrotado al ejército israelí 2 veces. Lo que hay que decir, que yo tuve la posibilidad de conocer el mundo árabe, y a vos te gusta, porque conozco, gracias a Dios, 7 países árabes. La cosa de loco. La mayoría de los príncipes árabes, esto lo quiero decir, han estudiado en las grandes universidades. En Londres. En Londres. La mayoría en Londres. Hoy gobierna Londres, el alcalde es de origen árabe. Sí, ya lo sé. Y el primer ministro es un hindú en Inglaterra. Por eso te digo, pero quiero decir, estos vericuetos, estos misterios que hay, de todos estos príncipes, de los principados, sobre todo de los 7 Dubái, Abu Dhabi, exacto. Qatar. Son toda gente formada en Inglaterra, ¿cierto? La mayoría en Inglaterra. En Oxford, en los mejores lugares del mundo. Y ellos tienen un gran respeto por el pueblo judío, pero increíblemente, no lo digo yo, No. todas estas, no lo quiero decir de una manera ofensiva, pero ya sea el Hamas, el Hezbollah, el OLP, están todas financiadas por los principados. Bueno, Arabia Saudita, sí, apoyó especialmente en la década de los 70 a la OLP. A la OLP que era Yasser Arafat. Y el Hamas, que esto te va a producir cierta sorpresa, originalmente es armado por Israel, porque en los 70, en los 80, hasta los 90, la OLP era la organización laica, no musulmana, mayoritaria. Y para obligar a meterlos en la paz y en la mesa de negociación, aparece el Hamas. Es muy nuevo, no tiene más de 20 o 30 años. En orígenes históricos viene de los hermanos musulmanes de Egipto, que enfrentaban permanentemente a Anwar el-Sadat cuando Sadat quería negociar con Occidente o con Israel, a tal punto que lo matan. No, pero por eso, qué hombre puro. Lo matan en un desfile militar, pasaba un jeep y apunta al palco y lo matan. Y Mubarak justo se tiró, no sé qué, y quedó como 20 años. Son terribles. Que son los que hicieron los acuerdos con Occidente.
Y lo matan los que no estaban de acuerdo con el acuerdo con Occidente. Bueno. La mafia siciliana tiene mucho de origen de los pueblos nómades, porque mafia en árabe significa lugar de la tribu, lugar de refugio. Y vos fíjate que fuiste a Sicilia, que son todos petizos morenos. Son descendientes de árabes, los sicilianos. Ahora, la pregunta que yo te hago, para terminar un poco este ciclo, que después vamos a seguir con otras cosas, análisis político. Yo quiero citarte para que me hagas un análisis después de todo lo que fue la gran gesta de Malvinas, vos que sos un ex veterano. Pero ahora vamos a terminar con este... Veterano, no digas sí. veterano. Para darle un toque final, ¿cómo pensás vos que puede terminar este conflicto? No, esto recién empieza. Por eso. Esto distrae a la OTAN del conflicto Ucrania-Rusia. Ya de hecho, Estados Unidos mandó un portaaviones a las costas mediterráneas. La gente no sé si sabe que está Haifa, que son unas playas extraordinarias de Israel. Sí, muy lindo. Yo estuve. Bueno, ahí ya hay un portaaviones. Que se puede extender o no el conflicto, se puede extender. ¿A quién perjudica y a quién favorece? En un primer momento, Netanyahu se saca el problema de la destitución, porque no van a destituir a un presidente en el medio de una guerra. Primer tema. Segundo tema, ¿rompe el acuerdo de Arabia Saudita que iba a haber con Israel? Por lo menos lo pone en suspenso. Iba a haber un acuerdo de Arabia Saudita con Israel. Que Arabia Saudita venía de hacer un acuerdo con Irán, donde cambia el tema del petrodólar. Cuidado. Grave problema en las finanzas mundiales para Estados Unidos. Aumentó el petróleo $5, $10, y cuando hay un conflicto en Medio Oriente sube el precio del petróleo. ¿A quién favorece? A los productores de petróleo. Claro. Le dan más poder a Arabia Saudita. Es un juego del ajedrez. La política mundial, como decía el general Perón, la única política es la política mundial, la geopolítica. Lo demás es cabotaje. ¿Quién gana en una provincia? No, la geopolítica. Los BRICS, Brasil, Sudáfrica, China, la India y Rusia, ¿se perjudican o se benefician? En Brasil hay una gran colectividad de árabes, libaneses, son los que manejan la industria en San Pablo. No se ve el poder económico del mundo árabe. No se hace sentir con el rigor que lo hacen los judíos en la banca, porque ellos se asimilan a los países. Acá hay una gran colectividad. Yo quiero dar un mensaje en la Argentina, si vos me permitís. Nosotros estamos por la paz, la convivencia y la paz. En la Argentina, mayoritariamente somos descendientes de italianos, españoles, árabes y judíos. La colectividad árabe en la Argentina son más de 4 o 5 millones de argentinos. No todos musulmanes, 1,5 millones de musulmanes. Y hay casi 1,5 millones de judíos en la Argentina. Es un país cosmopolita. Que debemos mantenernos alejados del conflicto de Medio Oriente. Por supuesto, el que es judío defiende, allá hay muchos judíos de origen argentino. Pues en la guerra de Siria mataron 600.000 personas y 6 millones en una diáspora. En la guerra de Irak mataron otros 1 millón de personas y hay una diáspora. Han hecho una diáspora del mundo árabe, las guerras que hizo Estados Unidos especialmente, Inglaterra y Occidente, durante 30 años en Medio Oriente. Hoy se van de la región porque el petróleo ya no es el commodity principal. Israel ha quedado un poco aislado y abandonado de esa política. No sé si se entiende. Se entiende perfecto. También digamos que Israel es el gran vendedor de armas que hay en el mundo. Producen y venden. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Y Israel las vende. Las guerras son un negocio. La venta de armas es un negocio. Acá no se piensa ni en los niños judíos, hebreos, ni con los niños palestinos. La guerra, como dice su santidad, es el negocio de la muerte. La venta de armas. Bueno, Juan, la verdad que ha sido muy esclarecedor lo que... Bueno, queremos pedir un pedido de la paz y pedir por eso, ya hay más de 1.500 muertos en 3 días. Le vamos a pedir vamos a solidarizarnos con el Papa
en su pidiendo pedido de la que- paz que mundial. se resuelva este tema, pero ha sido muy claro para explicarlo, muy claro, y espero que este video les sirva para la gente, para que entiendan lo que está pasando, porque yo veo los noticieros, participo en un canal de aire y todo, y no lo explican bien. Vos los explicaste perfecto. Que lo pueda entender cualquier ciudadano que tiene quinto grado, porque, ¿qué dice Francisco? Construyamos puentes, no trincheras. Ni el terrorismo, ni la guerra, ni el terrorismo y la guerra van a solucionar este conflicto entre hermanos. Pues son hermanos, son primos hermanos de sangre. No hay un problema racial. Y hay un problema político. ¿A quién le conviene la guerra, Marcelo? Claro. Bueno, señores, muchas gracias y espero que la contribución del licenciado, que es enorme, nos ayude a entender un poco más lo que está pasando en Medio Oriente. Un abrazo grande y nos encontramos en el próximo video. Gracias, Juan. Gracias a vos.